del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús: qué generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y éste abandonó al muchacho, que desde aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó: porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá, y se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es sábado de la 18ª semana del calendario litúrgico ordinario en nuestra fe. Es el último día de esta semana y tenemos gran palabra de Dios, hermanos y hermanas, milagros de Cristo y situaciones que enfrentamos en la vida, en los momentos en que tenemos que demostrar que tenemos fe madura y una fe que es capaz de hacer y cumplir las promesas que Jesús nos ha dicho que se pueden lograr cuando estamos llenos de fe. El Evangelio está tomado de Mateo 17, versículos 14 al 20. Y hoy queremos pensar, según vamos a leer este Evangelio, hermanos y hermanas, que es necesario para nosotros descubrir la pobreza o la fragilidad de nuestra fe. Vamos a dejarnos guiar por ese pensamiento para la evaluación de nuestra vida espiritual, para el crecimiento y el correcto enfoque de la situación en la que nos encontramos. Vamos a descubrir, hermanos y hermanas, la pobreza y la fragilidad de nuestra fe. Hay algo que causa que tengamos poca fe, o una fe infantil, o una fe inmadura. Hay algo también que causa que tengamos una fe madura y una fe tan grande como nos dice nuestro Señor Jesucristo, capaz de mover montañas. Y hoy queremos ver en este Evangelio también, hermanos y hermanas, qué causa mi falta de fe y cómo se soluciona esa situación cuando yo detecto que tengo falta de fe. Así que vamos a buscar la causa que tiene la falta de fe y vamos a buscar también la solución, porque esto no es cuestión solamente de señalar situaciones donde no se dan las cosas, sino vamos a señalar también las herramientas que tenemos y las soluciones para encontrar que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Evangelio con lo que estamos viendo, hermanos y hermanas? Que es una situación bastante difícil. Pues cuando nos lanzamos a hacer lo que Jesús hace y no podemos. Eso es lo que estamos viendo en el Evangelio. Una disposición de hacer en plena confianza y seguridad lo que Jesús hace y lo que Jesús nos dice que podemos hacer, pero cuando lo hacemos no podemos. Y ese fue el caso de los discípulos en este Evangelio. Vamos a recordar a este hombre. Este hombre se acerca a Jesús propiamente, ¿verdad? Se arrodilla delante de Jesús. Ya estamos viendo el movimiento de reconocerlo como Señor. Pide compasión por su hijo, o sea que no es para él. Y muchas veces estamos viendo esto en el Evangelio. Personas que vienen a nivel de intercesión, no es por mí, sino que es por otra persona. Y ya lo hemos visto varias veces en el Evangelio. Pero viene buscando ¿qué? Bueno, buscando la sanación de su hijo que está afectado por un montón de cosas, como vamos a ver ahorita. Lo importante es ver aquí que la persona, hermanos y hermanas, ya está entrando en sintonía con la fe porque se acerca a Jesús, no está alejado, se arrodilla delante de Jesús, nos arrodillamos solo ante Dios y ante el Señor y ya eso es un buen signo. La vida de su hijo está en peligro, hermanos y hermanas, y aquí hemos dicho que cuando hay una vida amenazada, Jesús rápido es conmovido para actuar. Ante una vida amenazada, Jesús se conmueve para actuar. Ante cualquier situación que nos amenace, hermanos y hermanas, en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual, Jesucristo se conmueve. Entonces, Jesucristo no estaba en aquel momento
en la situación, el hombre va y busca a los discípulos, que son los discípulos de Cristo, pero los discípulos no pueden expulsar al demonio ni sanar al niño. Por eso le pide entonces ayuda a Jesús. El niño, hermanos y hermanas, según presenta su papá desesperadamente, es un niño que sufre mucho, tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo y también es epiléptico, pasa por una situación de epilepsia. Jesús, por su parte, hermanos y hermanas, lo que tiene en el Evangelio son serias denuncias y serios señalamientos que nos van a poner a nosotros ya en vista de la pobreza y la fragilidad de la fe. ¿Por dónde se mueve esta pobreza y fragilidad de la fe que no me permite a mí recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, su obra, su presencia y sus milagros en mi vida? Jesús señala que aquí hay mucha incredulidad, eso en primer lugar. Jesús señala que la generación es perversa, o sea, una generación que lo que anda es que buscando que Jesús les rinda cuenta a ellos, cuando debe ser lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y esto es bueno notarlo en este punto, hermanos y hermanas, en términos del señalamiento por parte de Cristo, porque esa perversidad se manifiesta de muchas maneras. A veces la perversidad que se menciona aquí, o desde el punto de vista que la tenemos que ver, es como casi decirlo, o sea, lo que tú estás diciendo que podemos lograr y lo que podemos hacer en tu nombre como que no se da. Y por eso es que Cristo lo acusa como de un señalamiento perverso por parte de ellos. Y entonces también el tercer señalamiento es fuerte. ¿Hasta cuándo tengo yo que soportar la incredulidad de ustedes? Palabra seria. ¿Hasta cuándo tengo yo que soportar esa perversidad de parte de ustedes? Que como que dudan de que realmente hay poder en mi nombre y en el poder de Dios. Los discípulos, por su parte, hermanos y hermanas, también están preocupados por la pobreza de la fe que tienen, por la fragilidad de la fe que tienen. No saben todavía qué lo causa, qué lo provoca y cuál sería la solución. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y entonces por eso es que le dicen a Jesucristo: ¿por qué no pudimos nosotros hacer lo que tú dijiste que nosotros podemos hacer en tu nombre? Así que esto es importante verlo. Este mismo evangelio, hermanos y hermanas, aparece en Marcos 9:14, o sea, capítulo 9, versículo 14 al 29. Y te digo que también lo leas, es un poquito más largo, pero es un poco más específico acerca de lo que estaba pasando aquí. Te quiero citar algunas cosas para que podamos ver el escenario, identificar lo que está pasando en torno a este hombre, al niño, a Jesús y a los discípulos, para que podamos identificar la pobreza y la fragilidad de nuestra fe, encontrar la causa y buscar la solución correcta para nosotros tener la fe que solicita Jesús, para nosotros tener la experiencia de la sanación o de lo que sea en la vida. Y este niño, hermanos y hermanas, tiene varias cosas en sí. Dice su padre en el Evangelio de San Marcos: en cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Tiene un espíritu mudo. Más aún, dice el papá acerca del niño que desde niño sufre esta condición y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego o lo lanza al agua para matarlo. Esta es la descripción de la situación que está pasando aquí. O sea, el niño presenta un cuadro que hoy se identifica como una epilepsia y a la misma vez, hermanos y hermanas, presenta un cuadro de una posesión por parte de un espíritu que también es mudo. Y todo esto tiene un gran alcance para nosotros dentro de lo que estamos viendo hoy acerca de las cosas que suceden y donde nosotros queremos llevar a cabo la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en sanación y en recuperación, y no se pueden dar. Teniendo eso en mente, hermanos y hermanas, el Evangelio de San Marcos va más directamente a que este hombre, al estar con Jesús y pidiendo por su hijo, hace un diálogo que es importante para nosotros. Y el hombre le dice, después de describir la situación trágica que está viviendo su hijo: por eso, dice el hombre, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo.
Parece una disposición apropiada, hermanos y hermanas, pero a veces ahí está envuelta la perversidad que menciona nuestro Señor Jesucristo. No es si puedes, Señor, es que tú puedes hacerlo. Y por eso Cristo, cuando el hombre le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, Jesús le responde, ¿por qué dices si puedes? O sea, ¿por qué me preguntas a mí si yo puedo? Todo es posible para el que cree. O sea que aquí está en juego la fe. Jesús ya nos está delineando, hermanos y hermanas, que el asunto de la poca fe, donde nosotros no podemos hacer lo que Cristo nos ha dicho que podemos hacer en favor de otra persona, o tal vez experimentar esas bendiciones por parte de Dios en nosotros, no es un problema externo, no es un problema de la fuente de donde emana el poder, del origen divino del poder, sino que es del interior, no está fuera el problema, está dentro, porque el creer no es un asunto de afuera, es un asunto de aquí adentro, el creer, ¿verdad? El estar convencido de lo que Jesús pide. De la misma forma, hermanos y hermanas, los discípulos vienen donde Cristo, luego que Cristo ha sanado al niño y el niño recupera, y vienen con su preocupación, porque también es la pobreza de la fe de los discípulos, la fragilidad de la fe de los discípulos. ¿Por qué no pudimos nosotros sacar este demonio? O sea, ¿por qué no pudimos nosotros exorcizar al niño? Y entonces Jesucristo les responde, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante oración. Y sobre todo, Jesucristo les enfatiza, es por la falta de fe. Pero al Jesucristo simbolizar aquí, hermanos y hermanas, que en muchos casos la fe tiene que experimentar oración y la fe tiene que experimentar ayuno, ya ocurre otra vez y nos están dando claves para saber, hermanos y hermanas, una vez yo identifico mi debilidad, mi fragilidad, mi pobreza en la fe que no me consigue lo que yo quiero, me están dando en este evangelio las soluciones para yo entonces entenderlo. Miren, hermanos y hermanas, Jesucristo en muchos momentos en el evangelio se lamenta, y lo hemos visto aquí, lo hemos discutido, por la falta de fe de la gente. Aquella frase famosa de Cristo en varios escenarios de retos y de crisis y de grandes situaciones que tenían que enfrentar los discípulos o la gente. Hemos escuchado a Jesús decir, gente de poca fe, hombre de poca fe. Qué poca fe tiene. En muchos momentos Jesucristo señaló esto. ¿Te acuerdas con Pedro cuando intentó caminar sobre las aguas? Hombre de poca fe. ¿Te acuerdas cuando la barca se estaba casi hundiendo y Jesucristo dormía? Gente de poca fe. En muchos momentos Jesucristo se lamenta de la falta de fe o la poca fe o la pobreza en la fe de los que le rodean. Pero no deja de señalar el problema y ya está, sino que también da las soluciones. Lo que pasa es que nosotros no vemos a veces las propuestas de soluciones que Jesucristo nos presenta. Por otro lado, también hemos visto a Cristo, hermanos y hermanas, señalar y alabar la mucha fe que tienen algunas personas, ¿verdad? Eso también lo hemos visto aquí, lo hemos visto también esta semana con aquella mujer pagana, sirofenicia, que viene pidiendo por su hija. ¿Qué fe tan grande tú tienes, mujer? O con el centurión, no he visto fe tan grande como la tuya en toda Israel. O sea, hay momentos en que Jesucristo también alaba. O sea que lamenta la falta de fe en algunos, alaba la grandeza de la fe en algunos. ¿Y cuál será la diferencia? Porque es que algunos tienen poca fe y porque algunos pueden tener gran fe para hacer lo que Cristo quiere. Otra de las cosas que nosotros vemos, resumiendo esas dos partes, es, hermanos y hermanas, que cuando Jesús hace milagros, no se los atribuye a sí mismo. Esto es extraordinario. Cuando Jesús hace milagros y obra milagros, no se los atribuye a sí mismo, sino que se los atribuye a la fe de la persona que solicita el milagro. O sea, va dirigiéndose a ellos y les dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Hace una gran referencia a que esto grandemente depende de la fe que tú tengas. O sea que yo no estoy poniendo en tela de juicio el poder que viene de mi Padre para poder solucionar todo en la vida. Lo que Cristo está diciendo es, esta gente lo logró, alabo lo que han hecho y a la misma vez estoy bendiciéndote porque tu fe es la fe que necesitamos
todos. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Jesucristo quiere que alcancemos. Nosotros a veces creemos, hermanos y hermanas, y ya vamos a buscar la solución. Estamos viendo la causa, estamos viendo las causas de la pobreza y la fragilidad en nuestra fe. Entonces, a veces creemos que el asunto de la eficacia o la ineficacia de la fe está fuera de nosotros. Entonces, vamos aquí a hacer un serio examen, hermanos. El problema no está en el exterior. El problema está en el interior. En el exterior está Dios. En el exterior está el poder, en el nombre y la fuerza de Dios. En el exterior. Y eso nunca se pone en tela de juicio. Eso nunca se duda. Dios tiene el poder y Jesús también tiene el poder y el Espíritu Santo, por su divinidad y por lo que son, hermanos y hermanas. Pues entonces, la causa del problema de no lograr obtener en la fe lo que estoy buscando no está en Dios, está en mí. Ya estamos encontrando la causa. El problema lo tengo yo. ¿Y cuál es el problema que yo tengo en torno a que no se da lo que yo estoy buscando? Es porque ha habido un acontecimiento, hermanos y hermanas, que a veces olvidamos. Y es que tenemos que evaluar la fe, tenemos que evaluar nuestra situación. Esta fe, hermanos y hermanas, de un grano de mostaza, y aquí siempre viene este hecho de la semilla que se siembra. ¿Recuerda que el grano de mostaza tan pequeñito y en un proceso de crecimiento hasta que se convierte en un arbusto que parece un árbol? Es un proceso. Cuando oigamos esto del granito de mostaza, hermanos y hermanas, es un proceso pequeñito hasta que se convierte en un arbusto y un árbol enorme y grande. Entonces tenemos que ver que dónde está el proceso de crecimiento mío en la fe. ¿Por qué nivel va? ¿Hasta qué punto va? ¿Cómo lo estoy alimentando? ¿Cómo lo estoy abonando? ¿Cómo le estoy echando agua? ¿Cómo estoy cuidando ese granito de mostaza para que se convierta en un arbusto que se confunda hasta con un árbol por lo fuerte y lo grande que es? ¿Cómo he sembrado yo esa fe en mi vida? ¿Cómo la estoy yo llenando de espiritualidad, llenando de todo lo que necesito en la convicción, en la fe que debo de tener, hermanos y hermanas, para que se convierta realmente en este gran arbusto que era un grano de mostaza fuerte, para entonces lograr que ocurran y se cumplan las promesas de Dios en mí? Moderemos, hermanos y hermanas, el entusiasmo que nos da en muchos momentos, porque hemos visto los milagros de Cristo, que son milagros extraordinarios. Entonces tenemos que moderar, hermanos y hermanas, el entusiasmo que podemos sentir al ver los milagros de Jesús. O sea, ve con calma, ¿verdad? Todo tiene su nivel y todo tiene su alcance. ¿En qué punto estoy yo? El entusiasmo a veces va mucho más rápido que el crecimiento. El nivel que tenemos a veces no nos da para lograr lo que Cristo dice que podemos lograr, pero no está en Jesús, está en mí. Entonces el examen de conciencia de nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, tiene que estar ahí, porque no solamente es creer, es continuar uno creciendo en la fe y añadiendo muchas cosas. Por eso Cristo le dice a los discípulos en este momento, hermanos y hermanas, hay espíritus que no salen simplemente pues con una pequeña oración. Hay espíritus inmundos que es con oración y con ayuno. Aquí hay que combinar las dos cosas. Entonces todas estas cosas son las que nosotros tenemos que ver. Tengamos cuidado también, hermanos y hermanas, porque este texto parece decirnos, entre las muchas cosas, no confiemos demasiado en los milagros que Jesús promete al que tenga fe como un granito de mostaza. Tengamos cuidado con esto. O sea, no confiemos demasiado en los milagros que Jesús promete a quien tiene fe como un granito de mostaza, porque en algún momento podemos nosotros estar dentro de la incredulidad, dentro de la pobreza y dentro de la fragilidad de la fe. O sea, granito de mostaza va a llevar a mucha fe, pero ten cuidado, hermanos y hermanas, tienes que ver a qué nivel yo estoy, y por eso es que las cosas a veces no se dan. Entonces se requiere un nivel, hermanos y hermanas, no estamos hablando de un nivel tan extraordinario, ¿verdad? Pero estamos hablando de un nivel balanceado en la fe, un nivel que hemos alimentado nosotros la fe con suficiente creencia para provocar que ese poder grande que no dudamos de parte de Dios se mueva hacia dónde, hacia cada uno
de nosotros. Igual que este hombre, hermanos y hermanas, vamos a pensar en esto, igual que este hombre se dirige a Jesucristo en la oración, nosotros también nos dirigimos a Cristo en la oración. Y cuando nosotros nos dirigimos a Cristo en la oración, es porque tenemos fe. Llévate eso contigo porque eso es una seguridad de que tenemos fe. Porque hay mucha gente en el mundo, hermanos y hermanas, que tienen sus situaciones, que tienen sus vicisitudes, que tienen sus crisis, que tienen sus situaciones problemáticas y no acuden a Dios. Y no ven a Dios como un recurso o no creen en el poder de Dios. Si tú y yo, hermanos y hermanas, al nivel que pueda estar nuestra fe y nuestra espiritualidad, acudimos a Jesucristo para arrodillarnos delante de Él, reconocerlo como Señor y hacer nuestra petición, hermanos y hermanas, ya eso para Dios, hermanos y hermanas, es un signo de que tenemos fe. Y esto es importantísimo en nuestra vida, ¿no? Ahí es que uno descubre qué clase de fe tiene. Ahí es que uno empieza a descubrir qué clase de fe tiene. La oración de este hombre cuando hace esto, esa frase famosa que se ha convertido hasta en un modelo de oración cuando nos acercamos a Dios en medio de situaciones. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero ayuda mi fe. Esa oración, esa frase de parte de este hombre cuando se acerca a Dios es un modelo para todos nosotros y nosotros hemos llevado esta causa también delante de Cristo. Tengo fe, Señor, aumenta mi fe. Tengo fe, Señor, porque tengo poca fe. Entonces hemos descubierto la pobreza, hemos descubierto la fragilidad, hemos visto que todavía tenemos que seguir creciendo para encontrar muchas cosas. Así que dentro de esa causa, hermanos y hermanas, que estamos buscando en nuestro interior, es bueno para nosotros saber esto. Y esto lo hemos aprendido de otros evangelios en torno a la fe. Si creemos que es profundo el problema que tenemos, o si creemos que es grande el problema que tenemos, profunda tiene que ser la fe y grande tiene que ser la fe. Eso lo estamos aprendiendo hoy. Si profundo es el problema que yo tengo, si grande es la situación que yo tengo, profunda tiene que ser la fe, ¿no? Grande tiene que ser la fe, para que entonces llegue mi fe a la profundidad del corazón de Jesús. Tenemos que llegar no superficialmente a Jesús con poca fe, sino que tenemos que llegar ¿con qué? Con profundidad en la fe. Por eso tenemos que rebasar esa línea de la incredulidad. Tenemos que rebasar esa línea de la perversidad de pensar que Dios no tiene poder y tenemos que superar, hermanos y hermanas, que Dios nos esté soportando en nuestra falta de crecimiento. O sea, vamos a creer, vamos a tener fe en el poder de Dios y vamos a presentarnos delante de Dios no como algo que nos tiene que soportar, alguien que nos tiene que soportar, sino alguien que nos tiene que dar la bienvenida, acogernos y su corazón ha sido conmovido por nosotros. Que esto es importante también verlo dentro de esta sintonía, hermanos y hermanas. Llévate también este principio, ya hemos visto la grandeza de la fe, la grandeza del problema y la profundidad del amor de Dios en su corazón, que es lo que tenemos que tocar y no hacerlo superficialmente. Pero acuérdate de esto, nada conmueve más fuertemente el corazón de Jesús que la fe de una persona. Nada conmueve más grandemente, más fuertemente el corazón de Jesucristo que la fe que nosotros le podamos presentar. Y eso es lo que se necesita para entonces nosotros que tener una fe de riqueza en las cosas divinas, hermanos y hermanas, una fe de fortaleza y fuerza en las cosas divinas, y estaríamos ya eliminando la causa de la pobreza de la fe, de la fragilidad de la fe, de la incredulidad de la fe. Aquí en este evangelio, hermanos y hermanas, y ya por terminar, no olvidemos algo. Este muchacho estaba poseído por un demonio que a la misma vez, dice la palabra en Marcos, era mudo. Era mudo. Y a veces se nos escapa enfatizar en este asunto de aumentanos la fe. Hermanos y hermanas, que hay demonios de la incredulidad. Aquí hay un mensaje bien grande sobre esta incredulidad, porque la incredulidad es lo que causa la falta de fe.
Y los demonios que son mudos, hermanos y hermanas, dentro de la palabra de Dios juegan un papel bien importante en la incredulidad. Por eso se le llama demonios de la incredulidad y está presente en este evangelio. ¿Por qué estamos hablando así al terminar la reflexión de hoy? Porque el demonio mudo, hermanos y hermanas, quiere callar a la persona. El demonio mudo quiere callar a la persona para que la persona no pueda dirigirse al Dios que lo salva. El demonio mudo evita que la persona pueda dirigirse a Jesús, a Dios, que es quien lo puede salvar, o que pueda alabar el nombre de su único Dios y Salvador. Así que el espíritu de la incredulidad viene a poner, hermanos y hermanas, como una mordaza en la boca para que la persona no pueda hablar con Dios. Y lo que estamos hablando es que le quita el poder expresar su oración. Así que la oración, por eso Tito dice aquí, la oración dentro de la fe es poderosa. El remedio, hermanos y hermanas, la solución contra esa pobreza, fragilidad en la fe, es sacándonos nosotros tal vez esa mordaza que nos ha puesto el demonio de la incredulidad para que permanezcamos mudos. Entonces nuestra palabra para dirigirnos a Dios tiene que estar ahí presente. Y si es mudo, hermanos y hermanas, probablemente también pues, puede ser un demonio que cause sordera. Y el demonio de la sordera también está metido dentro de la incredulidad. Y la sordera, ¿por qué la causa el demonio en algún sentido espiritual? Para que no escuches la palabra de Dios, para que no escuches lo que Dios tiene que decir con su poder de que Él es nuestro Dios y de que Él tiene la fuerza. ¿Para qué? Para enriquecernos en la vida en medio de nuestras debilidades. Así que, hermanos y hermanas, todas estas razones las tenemos nosotros que tener en mente y vamos a darnos cuenta de este proceso tan interesante. Acuérdate de eso. Cuando no oramos, hermanos y hermanas, es el demonio de la incredulidad que puede estar con mordaza en nuestra vida espiritual. Cuando no escuchamos su palabra, es el demonio que no nos deja escuchar la buena noticia de parte de Jesucristo el Señor. Esto en muchos momentos es lo que causa esa pobreza en la fe, y acuérdate que mucho de esto no está afuera, sino que está adentro de nosotros. Así que vamos a poner todo esto en manos de Dios, hermanos y hermanas. Yo espero que este evangelio hoy sábado, al terminar la semana, haya sido de bendición. Descubramos la pobreza y la fragilidad de nuestra fe cuando nos lanzamos a hacer lo que Jesús hace y no podemos hacerlo. Vamos a hacer análisis en nuestro interior, vamos a buscar la causa y probablemente, hermanos y hermanas, la causa de nuestra débil fe y de nuestra fe inmadura o fe infantil puede estar provocada porque hemos echado a un lado la oración ante Dios y el escuchar su palabra, que son dos fuentes de bendición y talentos que tenemos para dirigirnos a Dios en alabanza como nuestro único Dios y peticionarle a Él la ayuda, o hemos dejado de escuchar la palabra de la buena noticia que transmite nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.